ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Por eso que el Señor, cuando lo venían a criticar religiosamente y le decían que Él irrumpía con el día de reposo, le decían, ¿cómo vas a hacer esto en el día de reposo? Él les dijo, yo soy el dueño del día de reposo. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes reposo todos los días. Aleluya. Y aunque esa no es la predicación, el Señor quiere hablarte, quiere mostrarte que tú tienes que tener la paz. No tienes que esperar diciembre. No tienes que esperar diciembre para olvidar todo. No tienes que esperar el diciembre, incluso el 31, donde es donde más se abrazan. Tú tienes que tener ese abrazo pronto, que venga de Dios. Hay hermanos que abrazan de Satanás, ¿sabían? ¿Saben cuáles son los abrazos de Satanás? ¿Ah? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Marco? Está en la puerta. Ah, verdad, le tocó la puerta. ¿Cuáles son los abrazos satánicos? Ven, mi amor. No son abrazos sinceros. Estamos apuñaleando a la persona por detrás. Estamos criticando. Estamos juzgando. Y el Señor quiere que tengamos un abrazo, que se sienta la presencia de Él. Y yo quiero que ustedes se preparen para este diciembre. No les voy a decir cuándo. Va a haber un domingo que va a ser acción de gracia, porque cuando le digo cuándo, no me viene, porque le tienes miedo al micrófono. Pero ese día aquí va a llorar todo el mundo, porque usted tiene que salir agradeciendo al Señor. Y usted de repente dirá, pero ¿de qué voy a agradecerle si este fue el año más fuerte para mí? Es en donde nada hará. Bueno, así tenga que salir y decirle, Señor, te doy gracias por la arepita con mantequilla que me comí todo este año. Se le va a dar un tiempo, estamos calculando más o menos, si son 3 minutos, 5 minutos. Pero cada quien tiene que agradecerle al Señor. Vamos a hacer acción de gracia, como dice la palabra, que hagamos acción de gracia todo el tiempo. Pero como todo el tiempo usted no lo hace, lo va a hacer aquí, y en vivo y en directo. Va a ser enfocado por esas cámaras saliendo por Shalom TV. Y es difícil dar gracias cuando el daño ha sido fuerte. Pero es ahí donde Satanás, oh santo, va a chillar. Va a chillar como cuando usted pone una cosa, un graso en el sartén caliente y empieza. Así va a ser Satanás. Porque usted ese día tiene que dejar, no va a esperar el 31 de diciembre. Aleluya. Y aquí tiene que haber un mover este año. Este año todos vamos a ver. Estoy orando al Señor porque quería bautizar ahorita en noviembre, pero como que va a ser en enero. Porque estamos dándole chance, no chance de que, sino chance de que se vaya creciendo más. Pero todos tenemos que abocarnos a evangelizar, abocarnos a trabajar por el Señor. De alguna o de otra forma. De alguna o de otra forma. Dios nos ama mucho, hermano. Y por eso es que estamos en este lugar. Dios ha confirmado. El viernes me dieron una palabra. Estaba orando cuando la persona que no sabía que iba a salir todavía, como quien dice, bendecida por la tarjeta, que salió más bendecida porque no hay de 15, sino de 20 de Digitel. Me dijo, dile al varón que ora. Tu corazón ha sido pesado delante del Señor.
y se ha hallado fiel delante de Él. Le dije, gracias, Señor, porque esa persona no la conozco, pero él se gozó en todo el programa, hermano. Y va a haber bendiciones porque ahora usted puede escribir directo por Livestream. Puede accesar la televisión y va a poder accesar el chat de Livestream, que es directo con el que está operando allí, y nos puede dar los comentarios en el nombre de Jesús. Disculpe que los tenga un rato más parados, pero yo voy a durar un poco más que ustedes. Amén. Vamos a buscar el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 17. Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Dile que está a tu lado, esto que van a leer es palabra de Jehová. Así tú no creas, esto es palabra de Jehová. Estamos ubicados, Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 17. Vamos a leer como de costumbre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Escucha bien, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ser obediente a Dios y hacerle fiel, e ir y hacer la voluntad de Dios tal y cual como el Señor. Nadie me va a decir, eso no dice, pastor. Eso no lo dice así. ¿Sabe qué hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo digo, ¿qué le pasó a Jonás ahí si sabe que no se puede esconder uno de la presencia de Jehová? Pero él dice que se fue lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave o el barco. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D pequeña, porque no eran creyentes. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, y aquí hay algo escatológico tremendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Dígale que está a tu lado. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Tú sabes que, santo, que una persona que no es cristiana te exhorte, aleluya, de parte de Dios.
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El Señor hace como Él quiere. Dile que está a tu lado: Dios hace como Él quiere. Así que no pelees más con Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, porque Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuántos quieren meterse en el pez 3 días y 3 noches? ¿Cuáles son los voluntarios para orar a Jehová? ¿Dónde están los voluntarios? Pueden sentarse. ¿Hay algún voluntario? ¿Hay algún voluntario que lo eche al mar para que el pez que está esperándolo se lo lleve a su vientre? Esto parece un cuento o una historieta infantil, ¿verdad? Para los niños. Pero es un suceso real, porque las ballenas existen y fueron creadas por Dios. Aunque ahí la derivación y el sinónimo que usaron fue el pez grande, porque todavía no se le había dado, me imagino, en esa época el nombre de ballena. Allí estaba la ballena esperando a Jonás para ser tragado, para que Jonás fuese procesado. ¿Y sabes qué? Fue procesado y salió vomitado. Y es allí donde yo me río, porque muchos no quieren obedecer al Señor y están esperando llegar a obedecer al Señor llenos de vómito. Aleluya. Tú sabes, es preferible obedecer al Señor, pero no obedecerle después que estemos llenos de vómito. Qué tremendo. ¿Usted quiere ser vomitado por Dios? ¿Vomitado por la ballena? No, ¿verdad? No por Dios, sino por la ballena. Amén. Bueno, vamos a adentrarnos un poco a lo que es este tema. Cristianos muchas veces en desobediencia. Cristianos que a veces no quieren apegarse a la voluntad de Dios. Cristianos que muchas veces todavía pelean con Dios, como Jonás peleó con Dios. En este pasaje nos lo indica. Jonás, un hombre real, un hombre que existió. Podemos ir un momento a Segunda de Reyes 14:25. Allí hablan de Jonás. El Jonás que mucha gente piensa que es una historieta infantil, pero es el Jonás real. El Jonás que también estuvo haciendo la voluntad en otras ciudades, como Dios así le mandaba. Segunda de Reyes 14:25. Allí vamos a ver el nombre de este profeta para poder hacerle la introducción. Dice así, que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Y que dice aquí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, confirmando que es el mismo Jonás. Así que no estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de un cuento
para niños. Estamos hablando de una realidad que se suscitó en el momento en que Jesús, en el momento en que Dios le habló a Jonás dándole una orden para que hiciese conforme a lo que le había mandado. Pero ¿qué sucedió con Jonás? Jonás, siendo un profeta de Dios, Jonás, siendo un siervo de Dios, un siervo que escuchaba la voz de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, Dios me habla a mí, pero no le oigo yo la voz, no he tenido la posibilidad de escuchar su voz, y por esa razón yo tampoco me voy a enojar por él. Pero hay hermanos, y son pocos los contados, que sí escuchan la voz de Dios, pero para los que no escuchamos, el Señor nos da señales. A veces yo siento en mi pecho cuando Dios quiere hablar una palabra y yo tengo que soltarla porque viene de parte de Dios. Pero hay otros que somos más sordos y más insensibles a la voz de Dios, que Dios tiene que usar su palabra, o tiene que usar un carro donde te trae un versículo, o tiene que usar a otro hermano para decirte conforme a cómo tienes que actuar, conforme a cómo debes sujetarte. Mientras más incrédulos somos, más lejos estará la voz de Dios y no vamos a escuchar exactamente lo que Dios nos dice, si incluso nos aferramos a mirar la circunstancia. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? ¿Por qué en ese momento Jonás desobedece a Dios? Porque Jonás sabía hacia dónde lo estaba mandando Dios y no quería hacerlo conforme Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que esa tierra a donde iba a ir era una tierra tan implacable que no tenía misericordia ni piedad contra sus enemigos. Era tan tremendo esa gente que no le importaba agarrar a los enemigos y colgarlos de un madero puntiagudo y clavarlos allí vivos para acabarlos, para demostrar que era una ciudad implacable, para que la gente tuviese miedo contra esa ciudad. Por esa razón Jonás no veía con agrado, como muchos cristianos también actuamos. No vemos con agrado lo que Dios nos manda. No vemos con agrado con lo que Dios nos dice o nos da. No lo vemos con agrado. ¿Por qué? Porque no queremos ver que es de parte de Dios y lo que Dios dice se cumple, porque Él hace como Él quiere. Y por eso que mucha gente en el mundo anda como anda. Por eso que la gente siempre habla de África. ¿Por qué el Señor? Y me echan la culpa a Dios. ¿Por qué el Señor permite que hayan tantos niños con hambre en África? Y no se dan cuenta que por la desobediencia, donde Dios le ha dicho que la brujería, la hechicería es abominación delante de Jehová, aún perseveran en la brujería y en la hechicería. Por tanto, no se van a levantar nunca de allí. Porque Satanás da, pero así como da, quita, y quita el doble, el triple, tantas veces que él pueda, porque nos hacemos, verdaderamente nos hacemos hasta siervos de él cuando estamos en el pecado, cuando estamos, porque dice que el que es esclavo del pecado, ¿de quién es, hermano? ¿De quién va a ser? Entonces, la capital de Nínive era un imperio asirio. El profeta se reveló al Señor porque sabía que los asirios eran crueles, despiadados, no tenían misericordia contra sus enemigos. Y Jonás, en vez de ser obediente, prefirió desobedecer antes, escucha bien esto, antes de ver que sus enemigos se convirtiesen a Dios. Qué tremendo que haya un cristiano que no deseen que sus enemigos se conviertan a Dios. Pues Jonás era uno. Antes de ver que esa ciudad tan terrible, él prefería que le cayese juicio, que así como había dicho Jehová, que si no se arrepentían iba a venir juicio, él prefería: yo voy a huir, voy a desobedecer a Dios porque yo quiero ver a mi enemigo allá en el infierno. Pues lo iba a ver, porque él también iba a ir por la desobediencia. Si no se arrepentía,
de su maldad. Porque él estaba haciendo maldad, él estaba haciendo mal en desobedecer. Entonces ahí es donde vemos que Jonás, el siervo de Dios, ese siervo que fue usado por Dios no solamente aquí en Nínive, sino en otras ciudades, el Señor le habla audible y le dice en el verso 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque Dios sabía cuál ciudad se estaba refiriendo, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios sabía dónde lo estaba mandando, Dios sabía qué le estaba ordenando, pero nosotros queremos ser más sabios que Dios y terminamos haciéndonos sabios en nuestra propia opinión, y no dejamos que la sabiduría de Dios sea la que gobierne nuestra mente. Por eso dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener la mente de Cristo para poder entender lo que el Señor nos manda. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Jonás en ese momento? Descendió, decayó. La vida en ese momento de Jonás fue puro descender y descender. Porque dice que descendía, huyendo de la presencia de Jehová, descendió a Jospe. Descendió a Jospe, como lo dice el verso 3. Descendió a la nave, bajo la nave. Descendió al mar, porque lo tuvieron que lanzar al mar. Y descendió hasta el vientre de la ballena. La vida espiritual del cristiano que comienza a desobedecer, comienza a descender, comienza a decaer. Así como empezó a decaer la vida espiritual de Jonás. Entonces imagínate cómo están los de afuera, que no conocen de Cristo. Cómo están, su vida están en el suelo. ¿Sabes por qué? Tú y yo llegamos a los pies del Señor cuando ya estábamos en el suelo. Tú y yo llegamos a los pies del Señor cuando ya no servíamos para nada, porque estábamos en nuestros delitos y pecados. Es tanto así que el Señor dice que nos sacó del lodo. No nos sacó del agua cristalina, nos sacó del lodo cenagoso. ¿Sabe de dónde nos sacó? Del guardagallo. De ahí nos sacó. ¿Ah? ¿Cuál otro? O del que está en Caracas. ¿Cuál es? El Guaire. Nos sacó del lodo cenagoso. Entonces la vida espiritual de Jonás descendía. Y él estaba haciendo eso porque trataba de ¿qué? De huir de la presencia de Jehová. Dile al que está a tu lado: tú podrás huir de la presencia de Jehová. Tú vas a huir. Nadie va a poder huir ante la presencia de Jehová. El Salmo 139. Búscate el Salmo 139. Desde el verso 7 y el 8 dice lo siguiente: si anduviere yo en medio de la angustia, 139 le dije, 7 y 8. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Quién huye entonces de la presencia de Dios? ¿Y usted cree que Jonás no lo sabía? Pero la terquedad. ¿Qué sabes qué es fuerte? Un cristiano terco. Jonás estaba terco. Terco porque no quería que se hiciese la voluntad de Dios, porque él quería que sucediera como él quería, que se acabara Nínive, que Nínive fuese destruido, porque eran los peores enemigos incluso del pueblo de Israel, y que Dios tuviese una advertencia hacia ellos para él. Oh santo, como cuando a veces un cristiano ve que un hermano está prosperando. Oh, ¿por qué a él sí le da bendición y a mí no? ¿Por qué a eso sí le vas a dar la misericordia? Cuando tú sabes, Señor, que deberían estar en el mismo infierno. ¿Por qué no se van de uno? Te lo llevas de una vez para el infierno, lo mandas para el infierno. Casi que actuamos de esa manera, hermano. Jonás estaba así, hermano. La terquedad de Jonás lo hizo descender. Y hay hermanos que entran en la desobediencia y parece que todo le está haciendo bien, aunque estén en desobediencia. Y a Jonás le pasó lo mismo.
Jonás dice allí que se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope. ¿Y qué encontró? Un barco que iba a ir ¿a dónde? A Tarsis, a donde él quería ir para huir de la presencia de Dios. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, wow, hasta dinero tenía para pagar su pasaje. O sea que todo estaba bien, esto es de Dios. Hasta pasaje tenía para pagarlo. Es de Dios que yo me esconda de él. ¿Cómo va a ser de Dios que yo mismo me esconda de él? Pero así le parecía a Jonás. Estaba pagando hasta su pasaje y entró en ella para irse con ellos. Y era tanta la decadencia de Jonás que a ver la tormenta, a ver que el barco se iba a partir por la mitad, que no le importó, hermano, y se echó a dormir. Dale hacia el que está a tu lado, despierta. Está la tormenta y vas a echarte a dormir. Qué tremendo. Todo me cuadró. Estoy siendo desobediente a Dios. Conseguí el barco, tengo el pasaje. El pasaje no era tan costoso. O sea que esto es de Dios. Voy y de paso voy a dormir. No importa que se esté muriendo. No importa. Y si me muero yo también. Así no tendré que verme con Jehová. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces encontró una nave. Parecía que todo estaba preparado, listo. Ay, no, todo me cuadra. Esto es de Dios. Sabiendo que estaba en desobediencia. Y esperaba para ir para donde. Y la nave iba para donde él dijo. Tenía dinero para pagar el pasaje y todo. Y se sentía tan tranquilo, hermano, que se echó a dormir en medio de la tormenta. Jonás huía de temor o de enojo por la amplitud de su misericordia hacia este pueblo. De la misma manera que huimos nosotros. ¿Sabes de dónde huimos nosotros? De la iglesia. Huimos del pastor. Huimos de Dios. Y muchas veces por tener un corazón que se ha enfermado por resentimiento, por raíces de amargura, por el odio, por el rencor, eso nos hace que no tengamos la misericordia que Dios ha tenido, incluso con nosotros mismos, y queremos huir de la presencia de Dios. Efesios 4:31. En Efesios 4:31 habla sobre esa enfermedad que le dio a Jonás en ese momento. Efesios 4:31 dice así la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Debemos quitarnos. Escuche, ¿quién se lo va a quitar? Señor, quítame este odio, quítame este rencor. Quítatelo tú. El Señor, si tú tienes al Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que tú tienes que amar porque tienes que amar, tienes que tener templanza porque tienes que tener templanza, tienes que perdonar porque tienes que perdonar. No hay ley, tienes libertad para hacerlo. En donde no tienes libertad es en el pecado. En el pecado es donde no tienes libertad. Hay que quitarse todo eso. Hebreos, allí cerca. Hebreos, capítulo 12. Janine, por favor, llévensela a Janine para que le ore a la niña. Hebreos 12. Hija, vaya, respáldele allá. Hebreos 12, 15, y se viene inmediatamente porque esto es para todo. Mira bien, escucha, porque aquí viene algo tremendo, hermano. Mirad bien, escuchen, miren bien, y si no miran bien, pónganse sus lentes. Amén. Pero aquí dice, mirad bien. Aleluya. Se me movió la página, como que fue. Aleluya. Ajá. Sí, se me movió la página. Ajá. Mira bien, aquí lo tengo.
no sea que alguno deje de alcanzar, como estaba sucediendo con Jonás, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella, escuche, y por ella muchos, escuche, muchos sean contaminados. Ahora, ¿a qué viene este pasaje? Precisamente cuando Jonás comienza a desobedecer, en esa desobediencia entra el pecado. Y el pecado alcanzó a muchos. ¿Por qué? Nínive iba a ser destruida si Jonás no le daba la señal. 1. 2. ¿Qué empezó a pasar en el mar? ¿Cuántos tripulantes no habían en la barca? Y por la desobediencia de Jonás comenzaron los vientos, y eran tan fuertes los vientos que parecía que la barca se iba a partir, que parecía que la barca se iba a hundir. Escuche bien, aquí está algo escatológico. Muchas veces no sabemos que la barca somos nosotros. La barca somos nosotros. Dile que está a tu lado, tú eres esa barca. Y cuando vienen los vientos y cuando vienen los problemas, las tempestades, ¿a causa de quién viene? Muchas veces por nosotros mismos. Muchas veces por nosotros mismos. Y no nos importa. Escucha bien, padre de familia. Escucha bien, hija, hijo. Escucha bien, sierva, siervo. Si tú estás en desobediencia, va a afectar a los que están a tu alrededor. Porque hay pecados sociales. Escucha bien, hay el pecado que se llama el pecado social, o no lo hay. El pecado social del vicio. La persona piensa, no, si muero, muero yo. Yo sé que va a morir si me ingiero toda la empresa del oso o del demonito Brahma, porque hay un demonio que se llama Brahma, por eso lo nombro. No nombro el otro porque no es un demonio, pero sí lo usa el demonio. Pero Brahma es un demonio, por eso que braman tanto y hacen tanta locura. Otros se van de otro lado, empiezan a tocarse las partes íntimas entre hombres. Mire cómo hace el demonio, ¿no? Ese pecado que parece un pecado nada más de la persona, porque se está embriagando la persona y la persona está mal delante de Dios, esa persona que se está embriagando piensa que no está afectando a nadie hasta que comience la decadencia. Cuando comienza la decadencia, el barco que es su casa, en donde habita, en donde vive, comienza las olas, los vientos a golpear. ¿Por qué? Porque la persona ya comienza a través del alcoholismo a robar, a dejar de trabajar, comienza a meter problemas a la familia porque se la pasa en pleito, comienza a meter problemas a sus hijos porque no le traen el alimento a sus hijos, comienza a abarcar a tantas personas, así como Jonás estaba en desobediencia y estaba poniendo en riesgo a toda una ciudad y a los que estaban en su casa en ese momento, en la barca en donde se encontraba. Por eso que el padre de familia, cuando yo digo oído padre de familia, tiene una responsabilidad muy grande. Porque si está en pecado, toda la barca se va a tambalear y van a suceder cosas que después van a terminar llorando. ¿Por qué a mí, Dios? Ay, Señor, pero ¿por qué a mí me pasa en esto si yo no he hecho nada malo? Señor, ¿por qué mi familia estaba pasando si yo? Y el que está en pecado no ve su viga, ve es la pajita que está en el otro. Y comienza un problema en la familia. Y comienzan los hijos a enfermarse. Comienzan a tener problemas con la esposa. Comienzan a separarse. Comienzan a divorciarse. Comienza el problema del hijo contra el padre porque está en pecado. Comienzan los padres también contra sus hijos. Comienzan los siervos entre los siervos porque comenzamos a cometer errores conscientes o inconscientes y no sabemos hacer la voluntad de Dios. Hay cristianos que creen que están haciendo la voluntad de Dios en el pecado. ¿Ustedes creen que
estas tendencias que están saliendo de iglesias que están bautizando a gente que anda en pecado todavía, va a crecer, hermano, pero el momento que estén delante de Dios nadie se va a escapar. Porque cuando le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Usted cree que esta tendencia del G12, D12 que están surgiendo no tiene engañado a mucha gente? Y cuando estén delante del Señor, tú y yo no vamos a poder escapar de la presencia de Dios, porque cuando suceda la muerte, o suceda el rapto, o suceda la gran tribulación, porque muchos piensan que, ay, así como Jonás, no importa, voy a desobedecer a Dios y yo voy a pasar por la gran tribulación. Y voy a vencer al anticristo. Es más, yo voy a hacer una campaña. Voten por mí para derrocar al anticristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, yo tengo que venir porque la luz está en mí, la luz de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado. Jonás estaba afectando a todos los que estaban en la barca. Fíjense que desde una vez, verso 4, cuando se montó en la barca, y una vez vinieron las consecuencias, ¿qué empezó a suceder? Pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Quién lo hizo? Jehová. Porque para él, a pesar de que estaba desobediente, era su hijo. Y al hijo que él ama, disciplina. Pero por su pecado estaba afectando a otros. A otros. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros, tan preocupados, tenían miedo. Y cada uno clamaba ¿a quién? Qué imagen tan extraña. Esta gente orando y clamándole a su Dios, que no conocían a Jehová. Y el otro... Esto como que tenía más discernimiento que Jonás. Jonás, con todo que escuchaba la voz de Dios, estaba en desobediencia. ¿Cuánto más el que no escucha la voz de Dios? Pero te voy a decir una cosa, aún Dios te habla, como te dije, sea por un tratado, sea por una imagen que te mandaron en tu Messenger, en tu Facebook, sea por donde sea, te va a hablar el Señor. Pero a veces no queremos que me venga a hablar. No, me vino a hablar el hermano Nelson. No, Señor, no creo que seas tú. ¿Por qué? Porque me vino a hablar el hermano Nelson. ¿Y por qué el hermano Nelson? No, porque el hermano Nelson ahorita es que está tocando las congas. Yo no había visto al hermano Nelson todavía así. Es más, no veo al hermano Nelson. Señor. No lo veo ni gritando ni nada. ¿Cómo va a venir y va a usar el Señor al hermano Nelson? Y como no habla en lengua, vámonos. Como no habla en lengua, el hermano no puede ser que sea usado por Dios y me esté diciendo, no, eso no creo. Es el hermano. Y hasta empezamos a sacar conclusión. Eso debe ser que como yo le dije a la hermana tal, la hermana le dijo al hermano Nelson, y el hermano Nelson vino y me dijo a mí. Oh, Señor. Y de repente esta prédica tampoco es de Dios, dicen las personas. Entonces, al desobedecer, afectó a toda esta gente. Jonás hizo todo lo contrario. Vamos a hacer una nota aquí y una acotación. Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios le ordenaba. Tanto que Dios le dijo, ve al oeste, y él prefirió ir al este. Hizo totalmente contrario. Uno le dice, hermano, no beba, una pesca de levadura, le dio toda una masa. Tranquilo, pastor, el vino que compré es vino de la Sagrada Familia. Como es Sagrada Familia, esa no hace nada. No, este es de manzana. Una botella así, de champaña de manzana, que a veces la gente uno le pasa por un lado y piensa que uno no los vio entrando con una botella.
tremendo. Que uno mire, yo llegué a una casa, les voy a decir, Dios hace invisible a uno. Llegué a una casa, me paré en toda la puerta, así. Miré todo lo que estaban haciendo los hermanos. Ninguno volteó. Duré ahí un rato y me fui. Como que voy a hacer lo mismo en todas las casas, hermano. Y dije, tremendo, Señor, tú haces invisible a uno. ¿Tú sabes lo que es pararme? El carro es reconocido. Mi carro es reconocido. Pasé. Me estacioné. Me bajé. Y me paré. No estaban toditos ahí. Estaba como de aquí y estaban ahí. Escuché lo que decían. Si yo lo pude hacer, ¿cuánto más Jehová, que es el Todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente? Y tú estás haciendo cosas delante de Dios que no le agradan. Y tú dices, no me está viendo mi esposa. No me está viendo mi papá. No me está viendo. Te está viendo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Cristo. Así es el cristiano. Cuando Dios le da una orden clara, porque Dios habla claro. Deuteronomio 15. Vayamos un momentico a Deuteronomio capítulo 15. En el verso 5, si tenemos el chance. En el verso 5 dice así: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar, escucha, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Vuelvo a repetir. Si escuchares, escucha fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Váyase a Deuteronomio 30. En el verso 17 dice así: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, escucha, y no oyeres, escucha bien, y no oyeres, y te dejares extraviar como estaba Jonás, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué dice el Señor? Protesto. ¿Qué le hizo el Señor a Jonás? Protesto, Jonás, que tú estés haciendo lo contrario a lo que yo te dije. Jonás durmiendo. Entonces vemos a un siervo de Dios que oye claramente la palabra del Señor, pero desobedece. Ese espíritu de Jonás que indujo a Jonás, tenemos que echarlo fuera, hermano. En el nombre de Jesús. Usted tiene que echarlo fuera. Váyase a Isaías 55:8. Jonás tenía que estar en claro de esto, hermano. Como tú y yo tenemos que estar en claro. 55 verso 8 de Isaías: porque mis pensamientos, escúchalo, grábate esto, ponlo en donde muchas veces pasamos el tiempo allí. ¿Saben dónde más pasan el tiempo las mujeres? En el espejo. Ahí en el espejo, mire. Ahí en el espejo. Póngalo aquí. Léalo ahí. ¿Y saben dónde pasan los hombres más tiempo? No, después que dejan de trabajar, sean sinceros. En la TV. Pégalo ahí en la TV. Es más, trata de que pongas un video donde salga con la voz así hermosa: tus caminos
no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú puedes decir, yo quiero hacer así y voy a hacer así porque yo quiero hacerlo así. Y Dios va a decir, pero así no, que yo no quiero. Yo lo quiero así. Y como lo espiritual se discierne espiritualmente, no se discierne carnal. Si lo trata de discernir carnal, vas a ser como ¿qué personaje es ese que siempre se... El Chavo era. Que siempre que le decían lo contrario, ¡ja!, y pataleaba. Pues así empezó Jonás. El camino mío es que tú vayas a Nínive. Ese es mi camino, ese es mi pensamiento. Que vayas a Nínive y le digas que se arrepienta. Y si se arrepienten, gloria a Dios, dale gloria a Dios. Pero Jonás no quería. Jonás quería que se acabara ese pueblo. Y no le importaba quién iba a afectar. Ah, no, si nos vamos a hundir aquí, no importa, nos hundiremos todos. Todos nos vamos para el infierno, no importa. ¿Tú te imaginas un cristiano pensando así? Eso es lo que estaba pensando Jonás, si vamos más al fondo. Porque si no, Jonás se para. Señor, ten misericordia de esta gente, no tiene nada que ver. Yo soy el que he cometido el error, me arrepiento. Haz que este barca, por favor, lo puedan llevar a la orilla para que me dejen yo ir y hacer obediente a ti, Señor. Eso no nos cuesta, hermano. Al cristiano le cuesta decirle, Señor, yo voy a ser obediente a ti. Le cuesta, hermano, al cristiano doblegar. ¿Qué tiene que doblegar? La carne, la altivez, el orgullo, la terquedad, la soberbia y una serie de cosas que están aquí. ¿Puede meterse un pellizquito? Métase un pellizquito. No puede. Yo sí puedo. Yo sí puedo meter un pellizquito. Ahí en esa carne. Entonces la obediencia de Jonás, la desobediencia, perdón, de Jonás afectó a todos los demás. Como lo vimos en el verso 5, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres. Miren esta gente. ¿Usted es capaz de dejarlo todo para ser salvo, hermano? ¿Ah? Escatológicamente hablando, esta gente que creían en sus dioses estaban dispuestos de echar todo por la borda, pero con tal se salvase. Ayer contaba un hermano y me gustó mucho el ejemplo. No voy a decir quién. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Como dicen unos hermanos cuando están comentando, que no es malo lo que voy a comentar, amén, es algo bueno. Comentaba un hermano que muchas veces no sabemos que hacer la voluntad de Dios nos lleva a tener una vida que va desde aquí hasta el infinito. Yo no sé si lo voy a decir igual que el hermano. Y a veces decidir por esa que va de aquí al infinito nos cuesta, porque estamos viendo solamente la que va de aquí a aquí. Muchos no se atreven a tirar por la borda como esta gente estaba tirando, así como dice. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, las pertenencias, las ganancias, porque a lo mejor llevaban mercancía, todo lo que tenían de la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Por qué ellos lanzaban eso? Porque querían salvarse, hermano. El barco se iba a partir, el barco se iba a hundir. Entonces el hermano explicaba, la vida del Señor, la vida en el Señor es de aquí hasta el infinito. Pero la vida que tenemos en este mundo es de aquí a aquí. Por eso que 80 años. Por eso que a veces 80, 90, gloria a Dios lo que pueden tener porque es ganancia. Entonces, de aquí a aquí está si hacemos la voluntad nuestra o la de Dios. Si hacemos la de Dios pasamos de largo. Si hacemos la nuestra, aprovechamos. Por eso que él decía, qué tremendo que eso lo avala el verso que dice, el que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
dice, yo he preferido ponerme en la voluntad de Dios y que yo pierda mi vida, que puedo ir a hacer esto y ser un profesional viajando, obteniendo todo, pero prefiero desechar esta porque sé que Dios me va a dar la recompensa, aún yo desechando la vida que va de aquí a aquí, pero tengo mi mirada de la vida que va de aquí al infinito. No te estoy diciendo que no vas a estudiar más, porque muchos lo agarran literalmente. Estoy hablándote en lo espiritual. Muchos no se atreven a perder los amigos sociales que tienen. Es que si pierdo los amigos, prefieren agradar a sus amigos, pero perder la vida que es más grande, que es en Cristo Jesús. Entonces vemos claro el ejemplo del pecado social, cómo afectó a esta gente, ¿verdad?, que estaban alrededor. Los puso también en peligro de muerte. Puso a esta gente en peligro de muerte. Y no solamente esta gente, como le dije, también las personas que estaban en Nínive, que el Señor le estaba dando una oportunidad, una misericordia a que se arrepintiese. Si vas a Romanos 6:23, ve a Romanos 6:23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Por tanto, la muerte que había traído él a su vida, la estaba llevando incluso a los demás. Por eso que un padre de familia que tiene hijos varones, escucha bien, que se la pasan embriagándose, llevan a sus hijos por el mismo camino, a la muerte. Las que tienen hijas, que le enseñan a vivir una vida en desorden a las hijas y mostrando todo, van a terminar haciendo lo mismo. Y no va quien lo detenga, solamente Cristo. Entonces, al desobedecer, la vida espiritual decae, hermano, hasta el punto de dormir. Y el Señor quiere que despertemos. 1 Corintios, capítulo 11, verso 30. 11:30. Mire lo que dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y como Él sabe que muchos duermen, Él quiere que la gente despierte, hermano. Aleluya. Vamos a Efesios 5:14. Allí adelante. Le dice así. Gloria a Dios. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes. Y Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 6, dice así: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Entonces, como estamos viendo en el verso 5, estaba Jonás en el interior de la nave, donde había bajado también su espiritualidad, y se había echado a dormir. Ahí estaba durmiendo. Y los que no creían en Dios estaban orando, clamando a sus dioses con D pequeña. Imagínense. Fíjense lo que pasó en el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Escucha. La palabra de Dios está hablando aquí de un cristiano, de un profeta, de un siervo de Dios que desobedeció a Dios. Mira lo que sucede. Dios es dueño o no es dueño de tu vida. Dios es dueño de mi vida. Él es el dueño de tu barca, de tu nave. Él es el dueño de mi nave. Y Él aún así tiene misericordia. Por eso que en el verso 6 ahora vas a entender lo que te dice el Señor. Entonces, en el verso 6 dice, y el patrón, escucha, el patrón de la nave, el patrón de tu vida, el dueño de tu vida,
al cual tú le diste tu vida, te dice así: el patrón de la nave nunca te ha dejado solo, siempre ha estado contigo. Y te dice, acercándose, te dice: ¿qué tienes, dormilón? Mueve al que está a tu lado: ¿qué tienes, dormilón? El patrón de la nave te está hablando ahorita con el que te está moviendo. Ahora mueve al que está al lado: ¿qué tienes, dormilón? Al que tienes al otro lado. Al que tienes al otro lado, dile: ¿qué tienes, dormilón? Y el Señor dice: levántate. ¿Cómo va a ser posible que tú estés durmiendo? Levántate. Otros están orando que no me conocen. Levántate, te dice. Levántate, dile al que está a tu lado: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Si tú clamas a Dios, tú no vas a perecer. Si tú clamas a Dios, tú no vas a decaer. Si tú clamas a Dios, Él va a tener misericordia. Levántate, levántate, dice el Señor. Y clama a Dios. En el momento que venga la prueba, clama a Dios. En el momento que estés pasando por un problema, clama a Dios. En el momento que estés pasando por una enfermedad, clama a Dios. En el momento que haya problemas con tu pareja o con tu familia, clama a Dios. En el momento que la nave parece que se va a hundir, no permitas que vaya a ser que otros estén delante de ti orando a un Dios que no conoce, pero tú sí le conoces. Levántate y clama al Señor. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Levántate y clama al Señor. Levántate y clama al Señor. Y dijeron cada uno de sus compañeros. Pero vamos a un momento a Marcos 14. Para que vean al dueño de la nave comandando. Marcos 14. ¿Lo tiene? Verso 32. Escuche bien. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: te dijo a ti, me dijo a mí: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué tenía el Señor? ¿Cómo se entristece el Señor? El Señor se entristece cuando ve una actitud como Jonás. Quedaos aquí y velad. Verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró a tierra y oró que si fuese posible se pasase aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino haz lo que tú. Vino luego y halló durmiendo ¿a quién? A Pedro y a Simón. Vino luego y halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Vela y ora, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos conoce. Y otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras, pero al volver halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y dijo: dormid ya y descansad. Hay momentos que el Señor te dice: reposa. Pero hay momentos en que el Señor te dice: ora, ora, levántate, ora. Todo lo que vayas a hacer, ponlo en mis manos, porque según en mis manos todo sale bien y todo obra para bien. Pero si no está en mis manos, olvídate. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Siguiendo en el pasaje principal, para ir concluyendo, y viendo que Dios es tan hermoso, que siendo el dueño de la nave se acerca y nos exhorta a que nos despertemos, dijeron a cada uno de los compañeros: venid
y echemos suerte. Para ellos yo le llamaban suerte, pero hay otra palabra que no me la traje, que da un significado de que ellos prácticamente casi que oraron al Señor, que el Señor mostrase quién era o por quién era que estaba sucediendo todas estas cosas. No me la traje porque no quise entrar mucho en lo que es la parte hebrea y aramea. Y ellos vinieron, echaron suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y cayó sobre quién, sobre Jonás. Lo tremendo es esto. Dios va a destapar si se hizo mal o no se hizo mal. No hay nada oculto que no se deba saber, dice la palabra de Dios. Entonces ellos todavía, esta gente incrédula, gente que no había aceptado a Cristo, gente que no creía en Jehová, le dicen a Jonás lo siguiente: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Escucha la pregunta. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y mira la respuesta: soy cristiano, por eso yo me enojo. Soy cristiano, por eso yo desobedezco. Soy cristiano, por eso no amo a mi prójimo. Soy cristiano, por eso yo sigo en el pecado que sigo. Soy cristiano. Mira el testimonio que le estaba dando a esta gente. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, a pesar del mal testimonio, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Tú te imaginas que tú estás esperando, a veces estamos esperando que venga un incrédulo y nos exhorte. ¿Sí o no? Hay cristianos que están esperando. No, a mí no me gusta que me hable el hermano Nelson de parte de Dios, ni la hermana Lumila, ni la hermana Jenny, ni mucho menos la pastora, porque eso sí, nada, ¿verdad? Que no me hable. Yo no quiero que me hable ninguno de ellos de parte de Jehová. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, voy a mandarte un incrédulo, uno que no conoce, pero prepárate, porque vas a quedar avergonzado. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Tú no eres cristiano? Si eres cristiano, ¿por qué bebes? Si eres cristiano, ¿por qué maltratas a tu esposa? Si eres cristiano, ¿por qué andas de esa manera? Si eres cristiano, ¿por qué te escuché diciendo 4 malas palabras al vecino o a tu compañero de trabajo? ¿Tú te imaginas que una persona incrédula, y sucede, hermano, venga y le diga eso? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía, ellos ya se dieron cuenta que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. A medida que permanezca más en el pecado, la situación va a ser más fuerte. Más en el pecado, más fuerte. Más en el pecado, más fuerte la situación. Y entonces ellos le dan una oportunidad a Jonás. Y él le respondió: tomadme. Mira, ¿usted cree que era lógico que él dijera: écheme al mar, que yo muera? Eso no era la solución. Pero Dios no iba a permitir eso, porque tú tienes que hacer la voluntad, así sea vomitado por el pez. Tú tienes que apegarte a la voluntad de Dios. Si Dios dijo sí, es sí. Si Dios dijo no, es no. Si Dios dijo espera, es espera. Y si no, y si vas a hacer lo contrario, si Él te dijo sí, tú vas a decir no, vomitado vas a tener que aceptar el sí. Y si te dijo no y tú quieres el sí, vomitado vas a tener que aceptar el no. Y si Él te dijo espera y tú estás tratando de hacer el sí y el no, vomitado vas a tener que esperar. Qué tremendo. Pero como él sabía que no podía ni decir ni el sí, ni el no, ni espera, él decidió: écheme al mar. Qué valiente. No le importaba irse para el infierno. Entonces, écheme al mar y el mar se os quietará. Verso 12, ¿verdad? Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer, mira la misericordia del que, mira, tuvieron más misericordia que el mismo Jonás. Que haya gente allá en el mundo que tenga más misericordia que uno mismo. Ellos
aún no lo tiraron al mar. Ellos trataron y trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron. No pudieron, hermano. Porque el mar se iba embraveciendo, escucha bien, más y más contra ellos. Porque tenía que suceder era la voluntad de Dios. Tenía que suceder era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenía que decir Jonás ahí en ese momento? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y te aseguro que el mar se aplaca. Vienen estos hombres y le dicen: gracias por haber clamado al Señor. Yo creo también. Aparte de eso, te llevamos para donde ibas. ¿Ibas para dónde? Para Nínive. No importa que nos desviemos, te llevamos para Nínive. Y de paso, bajándose del barco: espérate, no te vayas, te voy a devolver el pasaje que me pagaste. Pero Jonás seguía con su terquedad. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Por qué? Unos incrédulos sabían que dice la palabra de Dios: no matarás, tanto en lo físico como en lo espiritual. Tú no puedes matar en lo físico, ni mucho menos en lo espiritual a un hermano. No puedes matar el testimonio de nadie. Y ellos sabían, y ellos como que conocían la ley de Jehová, porque ellos mismos le dicen: entonces clamaron a Jehová. Ya no estaban clamando a cualquier dios, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos entendieron que Dios hace como Él quiere. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó. Hubo bonanza. En la barca de los discípulos, cuando Jesús estaba durmiendito ahí, se estaba negando también. Y ellos no pudieron hacer nada. Llamaron a Jesús: Jesús, sálvanos que perecemos, despierta. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta gente tenía más fe. Se calmó la tempestad. Ahí no tuvo que despertar Jesús y decirle: hombres de poca fe. Se calmó la tempestad. Mira, se calmó el furor. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Escucha, hicieron sacrificio a Jehová, se convirtieron, hicieron voto con Jehová, el voto que tú hiciste cuando te entregaste al Señor, cuando le dijiste: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, no voy a pecar más, ayúdame, Señor, a vivir una vida con los frutos del Espíritu Santo. Hicieron voto con Jehová. Se convirtió esta gente. Y lo tremendo que se convierte también el pueblo de Nínive, ¿no? Entonces se convirtieron esta gente y estuvo Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, porque de que haces la voluntad mía la vas a hacer. ¿Tú crees que vas a caer en el mar y te vas a ahogar? No, aquí te voy a meter dentro de este pez. Y le preparó un pez. Y se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para concluir, oh santo, no sé si ponerla, hermano. Es muy fuerte el rap. Lo que pasa es que hay una letra, pero está en un rap. Hay una letra muy bonita. Lástima que no la sacaron en balada, la sacaron en tipo rap. Ahora bien, ¿ven el capítulo 2 ahí? ¿Ven el capítulo 2? Jonás tuvo que hacer lo que tenía que hacer: orar. Entonces oró Jonás a Jehová, diciendo desde el vientre del pez: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol, ponme un fondo musical, por favor, los que están allá atrás. Y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gracias por el fondo, hermano. Aleluya. ¿Qué tuvo que hacer Jonás? Reconocer sus errores. Clamar a Dios cuando ya se sentía que iba al infierno, hermano. Clamar a Dios, que es el único proveedor de la salvación y la vida eterna. Y aunque fuese lleno de vómito, ir a Nínive. Yo me imagino a ese hombre cuando entró a Nínive. Toda la gente se tapaba la nariz, porque a lo mejor olía mucho pescado y a vómito, porque el pecado lo había alcanzado. ¿Sabe que el pecado hiede? El pecado hiede, y acababa de salir del pecado. Acababa de salir del pecado, hermano. Yo no sé si tú sientes que hoy Dios te habló o no te habló. Yo sé que a mí sí me habló con esta palabra. Yo sé en mi corazón y creo que esto es real. Que Jonás duró 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Yo lo creo. Porque si me falta mi fe, entonces tengo a Jonás en mi ser. Si yo no creo en esto, Jonás está viviendo en mí. Ese espíritu que habitó en Jonás estaría viviendo en mí, que el Señor lo reprenda. Y si ese espíritu todavía te está haciendo no creer en lo que el Señor te habló hoy, es el momento que te levantes. Ponte de pie. Levántate como dice el Señor. Dormilón, levántate. Levántate y clama. Esta gente clamó. Te toca a ti clamar. Es el momento de que tú vengas aquí al altar. Es el momento en que tú decidas ponerte en la voluntad de Dios y no en tu voluntad. Para que otros se conviertan a Jehová, hagan sacrificio y adoren al Señor. A veces nosotros queremos arreglar las vidas de los demás, pero no queremos arreglar la de nosotros. La de nosotros tiene que ser arreglada para poder arreglar a las demás. Un mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Muchos trabajan para cambiar el mundo, pero no quieren cambiar sus vidas. No quieren arrepentirse delante de Dios. No quieren dejar de hacer el pecado. Y todavía salen y que trabajando por la humanidad, trabajando por el mundo, abogando por lo que sucede en el día a día a nuestros alrededor. Pero el cambio tiene que entrar por nuestras vidas primero. Ven a Él. Ven a Él, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No importa si tengo que salir vomitado del pez en este momento. Ven a Él para que sea vomitado del pez y haga su voluntad. Ven a Él para que tú entiendas que el Señor te llamó y te habla a cada momento. De alguna de otra forma Él te habla. Y tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que obedecer al Señor.
santo. Cuando yo le hablo a mi hijo, le digo: hijo, esto te lo digo de parte del Señor, para que él entienda que tiene que obedecer completamente. Él no puede dejar de obedecer al Señor. Lo mismo le digo a mi esposa: el Señor dice esto y tienen que obedecer. Aunque muchas veces me ven como su esposo, como su padre, tienen que entender que soy el pastor también de ellos. Mi hijo sabe que soy el pastor, papá y amigo, pero que hay 3 momentos distintos en nuestras vidas. Y él sabe cuando le estoy hablando como pastor. Dile: Señor Jesús, echo fuera ese espíritu que hizo desobedecer a Jonás, a tu voz. Quiero, Señor, ser obediente a tu palabra, a lo que tú me envíes a hacer. Por eso te pido perdón por desobedecerte, por no estar orando y velando para escuchar ese susurro, esa voz apacible que viene de ti. No importa cómo me hables, Señor. Si pudiera escuchar tu voz, sería un gran honor. Pero si me hablas a través de tu palabra, a través de un hermano, a través de un carro, a través de un incrédulo, yo recibiré tu palabra, Señor. Te doy gracias. Ayúdame a serte fiel y a ir a hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Y si tengo muchas veces que entrar en el pez para obedecerte, entraré, Señor. Pero hazme la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a tener misericordia por los demás, así como tú tuviste misericordia de mí, como tuviste compasión de mí. Ayúdame, Señor, a entender a los demás. Hoy quiero serte fiel, de aquí hasta la eternidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Levanta tu mano al cielo. Y Rabashaya aquí alaba, Santo. Oh, Santo, tu presencia está aquí, Señor. Hay un pueblo, Señor, que ha escuchado tu mensaje y ha escuchado tu voz. En medio de ese mensaje, hoy declaro, Señor, y creo o confieso tu palabra, que puertas se abrirán. Las puertas que se habían cerrado se abrirán. Que los mares que se habían agitado cesarán. Que las olas que se habían levantado, Señor, se apaciguarán. La tempestad se va ahora, en el nombre de Jesús. Ahora tú tomas control, Señor, porque tú eres el dueño de la barca, no nosotros. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino te pertenecemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú que estás allá en tu hogar, levanta tu mano. Dile: Señor, aquí estoy para hacerte fiel y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despido. Que el Señor me los bendiga. Todos los que estuvieron por Shalom TV, Shalom FM y el chat Impacto de la Gloria de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios me les bendiga. Pues, hermanos, que el Señor les bendiga verdaderamente. Vamos a pasar a ofrendar. Vamos a pasar a diezmar en el nombre de Cristo Jesús. Y la gloria sea del Señor por esta palabra en el día de hoy. Yo le di mucha vuelta a este mensaje, hermano. Y dije: no, yo tengo que ser obediente, Señor, a este mensaje. ¿Cómo está todo? Gloria a Dios.
Entonces, seguimos orando, hermano, para que todos los hermanos rompan con los obstáculos que le han puesto el enemigo para asistir a la iglesia, amén. Aunque sabemos que en el nombre de Jesús hay unos que están yendo al Salón 1, amén. Entonces, diezmamos, ofrendamos. Quiero contarles lo que pasó el martes, para los que no vieron. Estábamos hablando un poco del gozo. Y en ese momento agarré a Janine desprevenida y le dije, tráigame un jugo de medio litro y 4 vasos. Escuche bien, un jugo de medio litro y 4 vasos. Oído a los hermanos, los que no estuvieron el martes. ¿Qué hicimos con ese jugo? Yo me di la espalda. Le dije a la hermana, las personas que el Señor te ponga en tu corazón de darle un vaso, dele un vaso. La hermana repartió el vaso. Le dio un vaso a mi esposa, un vaso a Jenin, un vaso a la hermana Yoleida y un vaso a la hermana Gilda. Agarré el medio litro de jugo, explicando que hasta dónde llega nuestro gozo. Nuestro gozo debe que ser permanente, no tiene que estar condicionado por nada. A mi esposa le coloqué un dedo de jugo. Ella me miró, le dije, no me vas a decir nada porque te exhorto, le dije yo. Si me dices algo, te exhorto con lo del gozo, le dije yo. Le eché el vaso completo a la hermana Jenin. Ustedes fueran visto la sonrisa de la hermana Jenin. Lástima que no teníamos una cámara de aquí al frente. Le llegaban aquí. Yo le decía, borra moquetico, cálmate. Le eché la mitad del vaso a la hermana. Y cuando le llegué a la hermana Gilda, le di del pote para que le echaran la basura, porque no quedaba más nada. ¿Cuál de los 4 tenía más gozo? Si nos vamos a lo carnal y nuestro gozo está condicionado por lo que vemos o por lo que queremos, podríamos decir que ella tenía más gozo. Y más, se le veía en la expresión de la cara, porque tenía el vaso lleno. Y ella decía, oh, y lo voy a compartir, lo voy a compartir. Ella pensaba que tenía el control de todo, aleluya. Y mi esposa me miraba, y miraba yo a la hermana Yoleida, y miraba a la hermana Gilda. Y le dije, ¿quién tiene más gozo? ¿Están gozosos? Y todos me decían, sí, estamos gozosos. Ajá, están gozosos. Pero ¿quién tiene más gozo? Ella, porque tiene el vaso más lleno. Y préstame el vaso. Mire, ella está más gozosa porque tiene el vaso más lleno. Y tú, después has visto la cara a Jenny. Wow, me quedé sin jugo. Le dije, hasta ahí va a llegar tu gozo. Le dije ahí, hasta ahí va a llegar tu gozo. Y lo peor del caso, al que todos están gozosos, sí, aquí está uno que se le vaya el gozo. Y le dije al hermano Naún, a ti te toca pagar el jugo, yo. Fue una enseñanza, porque nosotros no podemos condicionar el gozo con lo que está alrededor. Si yo mirase todo lo que está alrededor, hermano, yo vengo a predicarle así.